Bueno, el año 2012 fue un año de intensa actividad periodística, donde hubo grandes acontecimientos a lo largo de todo el año. Y vamos a proponerles a continuación recordar rápidamente algunas de las principales noticias que difundimos aquí en Telemundo en el primer cuatrimestre del 2012. El 1 de enero de 2012 cayó domingo entre grandes operativos en las carreteras para evitar accidentes rumbo al este veraniego. Irán probaba un misil tierra-agua mientras denunciaba la presencia de un portaaviones estadounidense. Israel y la Casa Blanca en guardia. El 2 asesinan al pistero de una estación de servicio en Maroñas. El asesino lo remató en el piso buscando dinero en forma desesperada. Te llegó la hora, le dijeron al empresario Washington Bocha Risotto y le pegaron 8 balazos. Era el 3 de enero. Para la policía está clarísimo. Ajuste de cuentas. Ejecución mafiosa. El año empezó a sangre y fuego, es una locura. En la feria de Camino Maldonado, 2 contra 2 discuten y pelean por un espacio. Uno saca un revólver y asesina a sus contrincantes. Padre e hijo caen muertos. El 5 de enero se siguen sumando muertes violentas. Es increíble. Una familia entera es masacrada en su casa de Malvin Norte. A golpes mataron a José Osorio, su esposa Cecilia González y Jonathan Osorio de 17. Los cadáveres estaban distribuidos por toda la casa. Tenían una distribuidora de bebidas. ¿Qué pasó? Todavía no lo sabemos. Es un verano muy caliente. La oposición pide la renuncia del ministro Bonomi. Viernes 13, Copa Bimbo en definición por penales. Carini ataja y anota y Peñarol se queda con el primer clásico del año. Jueves 19, Copa Antel. Nacional se lleva el segundo clásico del año con un gol de Jadson Viera. El último domingo de enero quedó grabado en la historia del tenis mundial por la increíble batalla entre el 1 Djokovic y el 2 Nadal. Jugaron 5 horas 53 minutos, la final más extensa en la historia de los Grand Slam. Finalmente el serbio se llevó el Abierto de Australia. Inolvidable, 2 gigantes. Enero termina en tragedia. Un árbol se cae en Carrasco, mata a una señora que pasaba justo en su auto con sus hijos. Testigos del desastre. Cientos de árboles serán talados en la capital uruguaya. Arrancó febrero con la mirada puesta en Egipto. Al final de un partido de fútbol se masacran los hinchas del Al-Masri y el Al-Ahly. Odios políticos de por medio. 70 muertos, 300 heridos. Una pesadilla. 9 de febrero, jueves. La noticia enlutaba a los amantes de la buena música. Se murió Luis Alberto Spinetta, el flaco, el referente, el siempre diferente y sensible, 40 discos, el gran poeta del rock argentino de los últimos 40 años, cáncer de pulmón. Por la noche, Nacional pegaba el batacazo en su debut en la Libertadores, 2-1 al Vasco da Gama en Río de Janeiro. Los tricolores con gran nivel arrollaban al favorito brasileño. Sábado 11 aparece muerta en un lujoso hotel de Los Ángeles la cantante estadounidense Whitney Houston. También ese sábado es cuando en Old Trafford Luis Suárez no quiere saludar al francés Evra, pero después las cámaras de televisión dejan las dudas. ¿Quién no saludó a quién? Lunes 13, el gobierno anuncia que se hará el puente sobre Laguna Garzón y que el arquitecto Viñoli, que estaba en contra antes, será el responsable de la obra. Sigue la cuenta. Son más de 1000 los trabajadores al seguro de paro por las trabas comerciales argentinas. Estamos en marzo, lunes 12, empiezan las clases en secundaria Yutu. Los docentes ocupan el liceo de Playa Pascual y son desalojados. Una docena de instituciones tienen problemas edilicios. La polémica es muy grande. La oposición critica con dureza a las autoridades por no reparar a tiempo los liceos en tiempos en los cuales hay dinero. Aparecieron restos humanos. La noticia concita toda la atención. Un esqueleto entero es encontrado en los campos de Vidiela, pegados al batallón 14. Los restos están a 20 metros del lugar donde hallaron al maestro Julio Castro. Sábado 17 de marzo, la calma del último fin de semana del verano 2012 se termina abruptamente. La noticia cae como una bomba en la despoblada Montevideo. 2 enfermeros del Maciel y la Española son detenidos y acusados por el asesinato de decenas de pacientes. Llega el 21 de marzo, el presidente Mujica va a la Asamblea General y cumple con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado asume la responsabilidad por el caso Hellman. Blancos y colorados se dividen. Algunos van, otros no. Varios dicen que faltó el reconocimiento de los errores de la acción Tupamara. El domingo 25 en Punta Gorda, un hombre asesina a patadas y piñazos a su ex mujer delante de la hija de ambos de 11 años. Un desastre. El individuo se entrega a la policía. La semana se inicia con un paro de docentes de secundaria que se extiende por 4 días. También ese día Liceo 70 del Cerro. Severos problemas edilicios y algunos padres y docentes que ocupan. La policía les pide que desalojen. Se van. Muy cerca otras personas que estaban en la ocupación y que pertenecían a otros gremios intentan cortar la ruta 1 y son reprimidos por la policía. Llega semana de turismo, lo de siempre. Turismo, domas, la iglesia. Entre lo inesperado, en un pueblo de Paysandú desaparece Dayana Martínez, de 13 años. Iba para el liceo y no supieron más nada. Era el viernes 30.
Es lunes y se cumplen 30 años del desembarco en Malvinas. Cristina Fernández en Ushuaia reclama una vez más la soberanía en las islas. Acusa a Gran Bretaña de militarizar el Atlántico Sur y reconoce que la dictadura empujó a los argentinos al conflicto. No había ningún presidente de otros países junto a ella. 1 de abril, amargura total. Encuentran el cuerpo de Dayana Martínez de 13 años. El peor final. La habían secuestrado, violado y asesinado 2 vecinos de 16 y 19 años. Mucho dolor ante esta infamia. Los vecinos se quejaron de la inacción policial. A media tarde del martes 3, la noticia corre como reguero de pólvora. Standard & Poor's anuncia que Uruguay recuperó su grado de inversión después de 10 años. Alegría del gobierno y reproche por la demora de las calificadoras. En la Rambla Sur de Montevideo y en arriesgada acción, 2 hombres salvan a una señora que cayó al agua. Viernes 6, el presidente Chávez, notoriamente desmejorado, le pide a Dios que lo ayude en medio de su batalla contra el cáncer. El lunes 9, el ministro Bonomi da a conocer los datos que esperábamos. En el primer trimestre del año, 88 asesinatos, año marcado por los ajustes de cuentas y la violencia doméstica. El ministro habla de intolerancia social. Mientras tanto, el estadio de Paul McCartney y el escenario empieza a ser construido. 12 de abril, cierra la pasiva de Ejido y 18. Los funcionarios no lo pueden creer. La gente ve cómo un símbolo del centro capitalino ya es historia. Llega el fin de semana de Paul McCartney, simplemente inolvidable. Literalmente el estadio rendido a sus pies. Fue mucho más de lo que uno podía imaginarse. Es el histórico domingo 15 de abril. Se confirma que los restos óseos encontrados en el batallón 14 son de Ricardo Blanco Valiente, desaparecido en 1978. En Argentina, Cristina Fernández expropia YPF y explota España en maldiciones. Hacía varios meses que no pasaba nada y pasó de golpe. Miércoles 18 de abril se fugan 13 menores del INAU en medio de la recolección de firmas para la baja de la imputabilidad. Mujica se reúne en Brasil con Dilma Rousseff. Las cosas con Cristina hace rato que no caminan. El viernes 20 se terminan los pocos códigos que quedaban. Un recluso mata a un policía adentro del penal de Libertad. Tenía un revólver. ¿Cómo lo consiguió? El preso también muere y otro policía resulta herido. Sábado 21 de abril aparecen los restos de Nadia Cachés, la joven que había desaparecido hacía casi un año. Los encontraron cerca de los lugares donde la buscaron, sin pistas de cómo la mataron. Llega el domingo y hay motín en la cárcel de mujeres. Las visitas habían sido suspendidas tras la muerte del policía en el penal de Libertad. Hubo levantamiento femenino. El lunes, y sin hacer olas, en Colonia, Uruguay y Argentina firman el intercambio de información tributaria y la eliminación de la doble tributación. El nerviosismo es muy grande en las cárceles. La noche del martes 24 y el miércoles 25 explota todo y empieza el motín en el Comcar. Los módulos 4 y 5 son destruidos, hay heridos y más destrozos. Seguimos ahora repasando acontecimientos que marcaron el año que dejamos, el año 2012. Vamos con el segundo cuatrimestre del año pasado. Es el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. La proclama ataca la baja de la edad de imputabilidad y a Bordaberry por impulsarla. Al acto acude el presidente Mujica. Llega un poco tarde, estaba almorzando con algunos empresarios y hablando de la necesidad de vincularse más a Brasil. El jueves 3, una delegación del Partido Colorado visita al Partido Nacional. Se plantea estudiar alianzas para vencer al Frente Amplio en Montevideo. En lo que va del año, 13 mujeres asesinadas. Las mujeres de negro llaman con desesperación la atención de la ciudadanía. Domingo 6, el socialista François Hollande derrota a Sarkozy y gana la presidencia de Francia en medio de una histórica crisis europea. En Uruguay, tremenda piñata entre Cerro y Cerro Largo en el Ubilla. Los locales derrotaron a Cerro y estalló la violencia. Algunos futbolistas terminaron detenidos y hubo procesamientos. Lunes 7, asesinan en Cerro Norte a un policía de 52 años, William Soriano, que volvía a su casa por la noche. Lo abordaron y lo mataron sin más. 8º agente muerto en el año. Se hablaba de delincuentes que buscaban prestigio en el bajo mundo. El sepelio fue multitudinario. A su vez, las cámaras de seguridad muestran día a día cómo aparecen y desaparecen delincuentes robando con gran violencia determinados comercios. El miércoles 9, el haitiano Johnny Jen llega a Uruguay para declarar por el presunto caso de agresión de los marinos uruguayos Cascos Azules. Llega el fin de semana del 12 y 13 de mayo y ocurre el crimen que marca a fuego el año 2012. Los delincuentes entran en la pasiva de Albo y 8 de octubre y asesinan con inusitada crueldad al planchero. Nadie entiende nada. Gastón Hernández tenía 34 años. La historia era toda de terror. La indignación es generalizada y se convoca una marcha y concentración contra la violencia el lunes 14 de mayo en pleno centro, frente a la Torre Ejecutiva. La investigación policial avanza a gran ritmo. Hay varios detenidos y un menor confiesa el asesinato. Caerán 2 más y una mujer mayor de edad que había trabajado en la pasiva y sabía cuándo estaba toda la plata y además se quería vengar del encargado.
A todo esto, muy complicada la situación con Argentina, que ahora quiere auditar la CARP por las presunciones de intento de coimas al embajador Francisco Bustillo. Argentina detiene los trámites del dragado. Indignación uruguaya. Martes 15 fallece el escritor mexicano Carlos Fuentes. 18 de mayo, acto por los 4 soldados muertos por un comando tupamaro. Han pasado 40 años. Unos pocos militares concurrieron uniformados. Los altos mandos obedecieron la orden presidencial y fueron de civil. En un principio el acto era obligatorio y de uniforme, pero luego Mujica mediante pasó a ser de civil y no obligatorio. Había 3.000 personas, cifra importante. Entre un conflicto de los fleteros y los funcionarios de ANCAP, escasea el gas y el combustible. Las Piedras, conmocionada, asesinan a la licial Ana Camila Mondragón Sarli, 18 años. Nadie entiende nada. La tensión es de tal magnitud que el juez Francisco Masita interroga a sospechosos fuera del juzgado. Detienen a una pareja, ella 25, él 22, adictos a la pasta base. Ellos la asesinaron. La chica era ejemplar. Domingo 27 de mayo, los Frente Amplistas eligen a su presidente, mejor dicho, a su presidenta, porque Mónica Xavier gana la elección con suma claridad y tiene por delante la enorme tarea de entusiasmar. Votó menos gente que en el año 2006. El que también gana con claridad fue Defensor, 3-0 el tanque, y a la final del uruguayo brilla Nicolás Olivera. Las miradas ahora en 33. Aparece flotando un empleado que se había llevado casi $500.000 del Red Pagos donde trabajaba. Tenía un balazo en la sien. Se sabría que utilizó dinero para pagar deudas y el resto sigue siendo un misterio. El ministro de Transporte es convocado al Parlamento por los blancos. El tema, Pluna. Los blancos dicen que hay méritos para enviar los antecedentes a la justicia. Moreira afirma que hubo vaciamiento. Pintado se muestra reservado y dice que están negociando con Leadgate para capitalizar y recapitalizar la empresa. A todo esto, el presidente Mujica realiza un cambio en su gabinete. Sale Lescano y entra Lilian Quechichian en turismo. Hay polémica. Además, también saca a Gerardo Rey de la UTE, que pasará a trabajar con Mónica Xavier. Junio empieza con la interna del Frente Amplio salpicada por los cambios ministeriales que impuso Mujica. Miradas preocupadas del Frente Liber Sereñi. En Maldonado, la jueza Graciuso manda a la cárcel a los padres de un chico de 15 que estaba descontrolado y hasta llevó un revólver a la escuela. Astoria y Mujica se reúnen para limar asperezas. A todo esto renuncia Graciela Muslera al Ministerio de Vivienda. Ella dice que la dejaron sola. En el Parlamento la temperatura sube. Bonomi es interpelado y lo quieren censurar, pero no habrá votos. Van 174 asesinatos en lo que va del año. A todo esto fallece el rey de la ciencia ficción, Ray Bradbury. El miércoles 6 hay tormenta, mucho viento y frío. No parece una buena noche para volar. De todas formas, el veterano piloto de 63 años, Walter Rigo, y el copiloto Martín Rivas despegan de Carrasco en un Fairchild de la empresa Air Class. Parten de Carrasco transportando encomiendas rumbo a Buenos Aires. Eran las 19:45. A los pocos minutos desaparecieron del radar. Miércoles 13, en accidente de tránsito, Alcides Edgardo Guilla sufre varias lesiones que hacen temer por su vida. El campeón de Maracaná transitaba por Ruta 5 y un camionero lo chocó. El camionero fue procesado con prisión. Viernes 15 se cae la estantería, se va Leadgate y Pluna se queda sin socio privado. Hay ofrecimientos para la canadiense Jazz. Se habla de una deuda de $301 millones. Matías Campiani culpa a Argentina por la crisis que afectó a la compañía de bandera uruguaya. El sábado 16 Nacional le vuelve a ganar a Defensor una final 1-0 y campeón uruguayo. El técnico Marcelo Gallardo se va del tricolor. El 18 los médicos de la Perufo Higgins, ante diferencias irreconciliables con la comisión directiva, anuncian renuncia en masa y la idea de crear su propia fundación. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, pide asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. El gobierno del presidente Mujica anuncia un paquete de medidas contra la violencia que parece estar desatada en el Uruguay. Entre ellas se habla de legalizar la marihuana para combatir el narcotráfico y también de regular los contenidos de los informativos de televisión, entre otras medidas. En Paraguay destituyen al presidente Fernando Lugo y el Mercosur y la UNASUR condenan y aíslan al nuevo gobierno. Asume el vice Federico Franco. Un caballo desbocado se estrelló contra un motociclista de 56 años, lo mató. Fue en la Rambla de Montevideo. El carrito era conducido por un chico de 15 años. Todo mal. ¿Qué hacía un carrito allí con un menor a bordo? Julio empieza con una gran polémica en México. Peña Nieto gana las elecciones, pero Obrador no lo reconoce. Todo es muy complicado. Hace mucho frío y los hospitales se ven en apuros para atender pacientes. Los CTI no dan abasto y las críticas arrecian. Hay denuncias de muertes por falta de camas.
Pero el 5 de julio de 2012 quedó en la historia por otro tema. Se suspenden los vuelos de Pluna, los aviones en tierra, los pasajeros con los boletos en las manos. Los ministros de Economía y Transporte convocan a los líderes de la oposición y los notifican. Hablan de problemas económicos, pero después se hablará de los juicios pendientes contra la ex socia de Pluna, Varig, y son muy grandes y es mejor cerrar que enfrentar esas demandas, afirman desde el gobierno. Mientras tanto, hay conflicto en la Intendencia de Montevideo. Los funcionarios afirman que no hacen extras y una vez más aparece la basura rodeando contenedores. En el Parlamento, el ministro de Economía entierra cualquier especulación. Pluna no vuela más, dice. El viernes 13 la noticia llega muy temprano desde New Jersey. Marcel Curuchet, tecladista de No Te Va a Gustar, sufre un gravísimo accidente en moto. Tristeza inmensa. El talentoso y querido artista falleció el sábado 14. La banda suspende la gira. Ni rastros del avión de Air Class que cayó en el Río de la Plata. Se suma a la búsqueda el buscador de tesoros y rescatista Héctor Vado, que está radicado en Miami. Ha pasado más de un mes desde el accidente y nada. El martes 17, Astori primero y Vázquez después reconocen públicamente que se equivocaron en la elección de Lidgate como socio de Pluna. El gobierno lanza la tarjeta de débito del BPS para 289.000 hogares carenciados que podrán, utilizándola, no pagar el IVA en determinados productos. Viernes 20 de julio, el buzo Héctor Vado encuentra los restos del avión de Air Class. Pasaron 45 días de la tragedia. De los cuerpos, nada, el avión está muy destruido. También en este día, un demente entra a un cine en los Estados Unidos. Estreno de Batman y mata a 12 personas. La mano viene muy pesada con Argentina. Cancillería vecina anuncia que retira hidrovía del Dragado ante sospechas de coimas. Uruguay le responde que se haga responsable de los posibles recursos jurídicos que se presenten después. El domingo 29 de julio y a los 64 años fallece víctima del cáncer el mítico Osvaldo Fattoruso. Julio termina con Brandon, un taxiboy de 18 años que asesinó a un arquitecto argentino en su apartamento de Punta del Este y que se llevaba el cadáver en el baúl del auto. Agosto. El miércoles 1 de agosto se acabó el sueño olímpico en fútbol. Uruguay derrotado por Gran Bretaña. El sábado 4, el individuo explotó y asesinó a su esposa, hijo de 14 meses, y su suegra y escapó a la playa. Todo ocurrió en El Pinar. El 15, le niegan la libertad anticipada al asesino serial Pablo Goncalves. No está rehabilitado. El 17, fallece Lili Serena de Sereñi. Llueve otra vez y otra vez, inundados y evacuados. El que cae en el litoral es un tal Zorro. Hay quienes dicen que era como el dueño de Paysandú. Está preso. La operación La Palmera termina con él y buena parte de su familia presos por trata de blancas, 7 a la cárcel. Renuncian los cirujanos en las puertas de emergencia de salud pública, reclamaban pagos por nocturnidad. El jueves 23 de agosto, Noticias, ex Últimas Noticias, cierra su edición en papel. 95 trabajadores al seguro de paro. Estalla el conflicto. Sábado 25 de agosto falleció a los 82 años Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna. Terminamos agosto impactados por el asesinato en Punta de Rieles de una pareja de ancianos. Sus sobrinos, adictos a la pasta base, los mataron a fierrazos y puntazos para robarlos. Mientras tanto, las señales que llegan desde Argentina son cada vez más complicadas. Ahora Cristina Fernández impone un adicional para los que gasten con su tarjeta en el exterior. Más preocupación para los operadores y gobierno uruguayo. Se habla de temporada muy complicada. Retomamos el ritmo habitual de Telemundo ahora con lo que fue el final del año 2012. Empieza septiembre, el mes de la primavera, conflicto en ANCAP y falta el combustible en las estaciones de servicio de todo el país. Fallece a los 92 el reverendo Moon. El primer fin de semana de septiembre tiene otro asesinato escalofriante. Aparecen ejecutados 2 hombres en una camioneta en un camino vecinal cercano a Ruta 1 en San José. Otro ajuste de cuentas. Se levantan las ocupaciones en los hospitales públicos. Mujica negoció directamente con algunos sectores sindicales. Otro operativo antidrogas. Caen 17 personas por la operación Piscis. Incautan 205 kilos de marihuana. Además pasta base, LSD, 7 coches, armas de fuego, $115.000 y 400.000 pesos. En San Jacinto, la señora sube al ómnibus, pierde el equilibrio y cae encima del conductor. El coche vuelca y se muere una persona y 30 resultan heridas. En el Liceo 16, la directora le pide el arma al policía de la puerta, que era nuevo, y se manda a la sala de profesores y pregunta: ¿quién de ustedes no me quiere? Sumario, paro y gran lío. Se anula el remate de Pailana. Los trabajadores, algunos de ellos, no dejaron entrar a algunos supuestos oferentes y va todo de nuevo. Es el miércoles 12 y el baño de realidad golpea. Se suspende la subasta de los 7 aviones
aviones de Pluna y queda para el 1 de octubre. Un tribunal de apelaciones sostiene que el óptico Juan Mariño, que mató a un joven e hirió a otro en 2009, argumentando que lo querían robar, tiene que volver a la cárcel. No corre lo de legítima defensa. El presidente Mujica, César Seoane y Nora Castro en el Codicen. En Argentina algo cambió y hay caceroleos contra Cristina Fernández. Es viernes 14 y se firma la esencialidad para los 50 cirujanos de emergencia de los hospitales públicos que empezarán a renunciar a sus puestos. Tragedia en la avenida Beloni. El ómnibus de UCOT mató a las dos hermanitas de 6 y 9 años que cruzaban la calle. Tras bajarse de otro bus, el chofer marchó a la cárcel. Miércoles 19 tenemos advertencia roja y ciclón. Vientos con rachas por arriba de los 120 km, 3 muertos, oleaje impresionante, cientos de árboles caídos, todo tipo de destrozos y polémica. Al mediodía mandaron a la gente para sus hogares. Montevideo se quedó sin ómnibus y miles de personas quedaron a merced de la tormenta. Hay tregua y los cirujanos vuelven a los hospitales. Martes 25 de septiembre la Cámara de Diputados en apretada votación aprueba la despenalización del aborto. El 26 el gobierno anuncia un paquete de medidas para atraer turistas argentinos. El 27 se firma el acuerdo entre cirujanos y gobierno, pero las heridas están abiertas dentro del propio Sindicato Médico del Uruguay. Llegamos a octubre con toda la expectativa por la subasta de Pluna. En 5 minutos el caballero de la derecha levantó la mano y se llevó los 7 aviones. Dice pertenecer a una empresa Cosmo que opera en España. Su nombre, Antonio Sánchez. Aval bancario, 13.6 millones de dólares de un total de 137 millones. ¿Tema cerrado? El día 3 el Banco República compra Pailana. Esta vez no hubo líos. Se pagan 2.750.000 dólares. Los trabajadores festejan. Octubre sigue la línea de todo el año. Casi un asesinato por día. Llegamos al domingo 7 y en Venezuela Hugo Chávez derrota a Enrique Capriles. Le gana bien, pero parece que ya no será lo mismo. Ahora aparentemente hay un líder opositor. En Punta del Este se reúnen los ministros de Defensa de las Américas. Han cambiado los tiempos. Un ex Tupamaro representa al Uruguay. Vuelve a llover y soplar en Uruguay. Hay 2.000 evacuados en el norte. Los datos van llegando. Ahora se dice que Cosmo no podría pagar los aviones y se cuestiona al presidente del Banco República por el aval otorgado al señor de la derecha. Domingo 14 de octubre, el paracaidista austríaco Felix Baumgartner, de 43 años, se tira desde 39.000 metros en caída libre y rompe la barrera del sonido. Llega intacto a tierra firme en Nuevo México. En Uruguay son otros los problemas. El barrio Marconi otra vez. Descontrol y muerte. La policía tras 2 ladrones detienen a un grupo y empiezan las pedradas. Los policías se defienden y cae muerto un joven. Empiezan los disturbios que incluyen peajes violentos, autos quemados y los testimonios de algunos choferes que pasaban por allí y vieron como niños armados los robaban y les apuntaban con un revólver a la cabeza. Miércoles 17 se aprueba en el Parlamento la despenalización del aborto. Paralelamente, sectores de la oposición impulsan una recolección de firmas para llevar la iniciativa a un plebiscito. Martes 23 de octubre amanecimos con advertencia roja en 4 departamentos, sin escuelas y algunos servicios públicos. El viento fuerte pegó duro en Maldonado y Rocha, 30.000 hogares sin luz, como que esto empezó a hacerse costumbre. El viernes 26 Artigas volvió al restaurado mausoleo de la Plaza Independencia. Domingo 28 en Salto, el joven de 15 años borracho atropella y mata a Camila Penón de 22. Marchará a Linau y su padre a la cárcel también. Le había prestado la camioneta y no le veía nada malo a que tomara tanto alcohol. Lunes 29 de octubre, durísima interpelación en el Parlamento a los ministros Pintado y Lorenzo por Pluna y también a Fernando Caloya del Banco República. El Frente Amplio pide comprar el boleto de los 7 aviones. La desgracia sigue en Salto. El día 31, la puerta de la camioneta escolar se abre y la niña de 4 años sin cinturón de seguridad sale despedida y muere. No había cinturón de seguridad. El chofer marchó a la cárcel. Noviembre empieza con Telemundo en el Congo junto a los cascos azules compatriotas y la mirada uruguaya de la pobreza extrema y la violencia sin fin. El lunes 5 fallece en Argentina Leonardo Fabio, padecía cáncer. El martes 6, Barack Obama derrota a Mitt Romney en las elecciones estadounidenses. Los ajustes de cuentas siguen. El martes 6 en Rivera, 2 sicarios aparentemente brasileños entran y matan en la cocina de su casa a Mariano Silva, un conocido y hasta legendario cuatrero y contrabandista de 60 años. El caso Pruna está en el juzgado y hay desfile de autoridades por allí, además de denuncias de los blancos. El 7 se aprueba en el Senado con votos del Frente el intercambio de información tributaria con la República Argentina. El 8, cacerolazo contra Cristina Fernández en Argentina, que llega también a Punta del Este. Varias reivindicaciones, entre ellas no a la reelección.
El 9, el presidente reúne a su gabinete y rediseñan las políticas sociales. Hay 30.000 hogares de contexto crítico y 100.000 considerados vulnerables que acaban de salir de la pobreza, especialmente en el área metropolitana. Domingo 11, Peñarol y Nacional empatan a 0. Los aurinegros acarician el título. Lunes 12, estaban arreglando el techo del legendario Hotel Biarritz de Punta del Este y estalló el incendio. El más antiguo de Punta del Este queda herido de muerte prácticamente. El administrador y los obreros son procesados sin prisión como responsables del siniestro. Martes 13, aprueban la Universidad Tecnológica en el Interior en la Cámara de Representantes. El 14, otro incendio grande, pero esta vez en pleno centro de Montevideo. Arde una casa de repuestos en la calle Yaguarón. El presidente de la República debe guardar reposo porque le detectan un coágulo en su pierna derecha. Temor a trombosis, descanso y nada de viajar a España a la cumbre iberoamericana. El Cuarteto de Nos hace historia y obtiene 2 premios Grammys en Los Ángeles. En Oriente Medio otra vez hay ataques desde la Franja de Gaza hacia Israel y ataques de Israel hacia la Franja de Gaza. Otra vez la muerte, las explosiones. Otra vez, el jueves 22 hay tregua en Oriente Medio tras una propuesta egipcia. El sábado 24, tormenta y el fenómeno sobre el Río de la Plata. Susto para algunos mientras los expertos intentan explicar que estas cosas siempre pasaron por Uruguay. Lo diferente es que abundan los teléfonos con cámaras y se graban y se ven. Y así llegamos al último mes del año 2012. Está la reglamentación para que empiecen los abortos en Uruguay. Destituyen al representante nacionalista Gabito Sóboli de la CARP. Explotan los blancos. Peñarol campeón de la apertura, 2-0 a Juventud. Tony Pacheco vuelve a pisar el centenario. Juan Manuel Olivera, imparable. Muere en Brasil el arquitecto a los 104 años, Oscar Niemeyer. 4 o 5 mujeres racistas atacan salvajemente a la salida de un boliche a Tania Ramírez. Escapan, hay marchas y condenas de todo tipo por la infame agresión. Viernes 14, otra vez un demente asesina en Estados Unidos, ahora a niños. Niños de una escuela, fue en Newtown. 20 pequeños, su madre también fue asesinada por el demente y además se suicidó después, horrible. Después del partido Cordón Welcome, los barrabravas se pelean y alguien tira un tiro y asesina a Soledad Barrios, que se había asomado al balcón de su casa. Un desastre, la liga suspendida a la espera de severas sanciones para los clubes a los que pertenecen estos inadaptados. Y el año se fue, envuelto en debates y polémicas, proyectos y leyes sobre Pluna, aborto, puerto de aguas profundas, marihuana, matrimonio igualitario, Argentina, Martín García, los ajustes de cuentas, la educación y la falta de educación, la Universidad Tecnológica del Interior, los Juegos Olímpicos de Londres, los uruguayos que vuelven y no encuentran lo que buscaban y los que sí, el consumo interno y lo que vendrá, este verano sin Pluna y un 2013 con pinta de comienzo de campañas electorales y candidaturas a definir. Allí estaremos, como siempre, Telemundo 12 para ustedes.